Estimados amigos, les doy la bienvenida a este mini tutorial en el cual voy a tocar un tema importante que se llama jerarquía. La jerarquía en Cinema 4D funciona relativamente igual como funcionaría en su computadora cuando uno está mirando ciertos archivos. En este momento podemos ver que aquí tengo una carpeta. Dentro de esa carpeta tengo una carpeta adicional y 3 documentos. Dentro de la carpeta, o mejor dicho, dentro de la carpeta que está dentro de la carpeta, tengo otros 2 documentos. Esto, yo creo que todos estamos familiarizados con este sistema jerárquico de los elementos. En otras palabras, si uno toma la carpeta 1 y la tira a la basura, sabemos que todos los elementos que están contenidos dentro de esa carpeta se van a tirar a la basura. Mientras que si uno solamente selecciona una carpeta con los elementos que tiene adentro de ella y la tiramos o la borramos, solamente esos elementos se van a borrar. En otras palabras, la jerarquía tiene cierto dominio sobre los elementos que están contenidos dentro de esa carpeta. Esa información es bastante básica, pero también aplica similarmente dentro de Cinema 4D. Aquí voy a mostrar algunas ventajas de cómo funcionaría ese tipo de jerarquía. Una de las ventajas que podemos tener es de que podemos utilizar cualquier elemento dentro de Cinema 4D y utilizarlo como el jefe de la jerarquía. Aquí podemos ver que tenemos diferentes objetos, entre ellos el objeto nulo, que se usa muy comúnmente en la creación de jerarquías. Este objeto son aquellos objetos que no renderizan. Si usted los selecciona, lo único que aparece es un punto invisible en el centro del universo, y aquí en nuestra ventana de objetos podemos ver que dice que es un objeto nulo. Entonces vamos a crear un cubo, que el cubo por supuesto que sí renderiza, ¿sí? Entonces si renderizamos vamos a ver que ahí tenemos a nuestro cubo. Para crear una jerarquía, lo más básico es colocar un elemento dentro de otro, de la manera como estoy haciendo aquí, que agarro el cubo y voy a meterlo dentro del objeto nulo. Entonces ese pequeño icono me aparece diciendo que en efecto lo estoy depositando dentro de aquello, y podemos ver que entonces ahora existe una indentación indicándonos que sí hay una jerarquía. Recuerden, el objeto nulo no renderiza, pero eso no quiere decir de que ahora todos los elementos que estén adentro del nulo no van a renderizar. No, simplemente no renderiza porque esa es la naturaleza de este objeto, pero el cubo, por más que esté dentro de ese objeto nulo, sí va a renderizar. Entonces hagamos un renderizado rápido y vemos que en efecto renderiza. Entonces, pues esta es la manera más básica de crear una jerarquía. Podemos inclusive crear una esfera y colocarla nuevamente dentro del objeto nulo. Entonces movamos la esfera fuera del centro simplemente para poder observarla. Si tomamos el objeto nulo y manipulamos su posición, podemos ver que estamos moviendo todos los 3 elementos: el objeto nulo, la esfera y el cubo. De igual manera, si uno trata de rotarlo. Ahora, quiero que se den cuenta de que la esfera no está rotando en su propio eje. Está que toma el objeto nulo como el punto de referencia de su rotación. Este tipo de jerarquías son muy útiles precisamente cuando uno quiere hacer una especie de sistema solar, como por ejemplo la luna que rota alrededor de la Tierra y la Tierra con la luna que rotan alrededor del Sol, y el Sol rota alrededor de la galaxia. Así que entonces son diferentes tipos de jerarquía que se manipulan de esta manera. Claro está, si nosotros vamos a la esfera, el punto de referencia de rotación ahora es el centro del objeto. Si lo rotamos de esta manera, podemos ver que en efecto está rotando en su propio eje. Entonces la jerarquía está indicando cuál es el centro de rotación de todo ese grupo. Si yo muevo, por ejemplo, el cubo, ¿sí?, y tomo la esfera y la muevo más hacia afuera, al seleccionar el nulo, el centro está aquí en el centro del universo. El cubo tiene su centro en su propio centro,
y la esfera de igual manera en su propio centro del objeto. Entonces, si coloco la esfera dentro del cubo, ahora cuando yo vaya a rotar el cubo, ya ustedes se podrán imaginar de que la rotación de la esfera va a suceder precisamente con respecto al centro del cubo, simplemente porque el cubo en este momento es el que lleva el dominio de la jerarquía con respecto a la esfera. La esfera sigue rotando en su propio eje sin ningún problema. Ahora el nulo determina el centro de rotación del grupo, entonces ahora el cubo va a rotar alrededor al igual que la esfera. Seleccionamos el nulo y voy a crear aquí fotogramas automáticos. Me voy aquí a la última parte, al último marco, y le voy a decir de que este objeto nulo va a rotar de esa manera. Entonces, si reproducimos esta animación, vemos que en efecto el objeto nulo está manejando esos dos elementos. Entonces, para hacerlo un poquito más complicado, ahora el cubo lo vamos a animar. Vamos a hacer de que suba en este momento, de pronto que aquí baje. ¿Sí? Vamos a aplicar ciertos puntos de rotación para hacerlo un poquito más complicado. Entonces ahora al reproducir esto, la esfera está que cambia de posición o de rotación con respecto al centro del cubo, pero la esfera en sí, con respecto a sí misma, no se está moviendo para nada. Ahora podemos agregarle una rotación, digamos de 360 grados más o menos, ¿sí? Entonces al reproducir podemos ver que la esfera está rotando en su propio eje a su manera. Entonces este tipo de jerarquías se utiliza mucho cuando uno crea robots. Esto en inglés le llaman forward kinematics o la cinemática de jerarquía. La cinemática de jerarquía básicamente es este tipo de jerarquía en la cual el primer objeto domina la posición y conducta de los objetos de abajo. En otras palabras, como toda jerarquía funciona, entonces cada objeto tiene su autonomía dependiendo en qué parte de la jerarquía se encuentra. Voy a tratar de crear otro elemento diferente. En este caso voy a utilizar una esfera. También voy a utilizar un cilindro, pero ese cilindro lo voy a apuntar hacia el lado Z y lo voy a mover, ¿sí? Ahora voy a crear un cono, también lo voy a hacer hacia el lado Z y lo voy a dirigir de esta manera. Entonces aquí tenemos tres elementos que en este momento no tienen ninguna jerarquía, pero voy a crear una jerarquía para explicarles el concepto de lo que le llaman inverse kinematics o cinemática inversa. Entonces el cilindro lo colocamos dentro de la esfera para que la esfera sea la jefa de esta jerarquía, y el cono lo vamos a colocar dentro del cilindro, simplemente para crear una jerarquía básicamente como la que hicimos hace un momento. Entonces voy a crear un objeto nulo simplemente para colocar todo esto dentro del objeto nulo, y le voy a llamar aquí la cinemática inversa. Vamos a ir aquí a donde dice etiquetas, a crear una etiqueta que se llama Inverse Kinematics. Y entonces vamos a crear aquí y decirle cuál es el final de esta cinemática. Y la cinemática, el final, o sea, el final de la jerarquía es el cono. Tomamos el cono y lo colocamos aquí en final. Al hacer eso, entonces podemos decir que me agregue un objetivo, ¿sí? Y me agregó un objetivo aquí precisamente al final, que lo voy a correr un poquito más hacia afuera, ¿ok? De esa manera, entonces este es nuestro objetivo que este tipo de cinemática está apuntando, ¿no? Podemos ver que entonces estamos manejando
esa jerarquía al revés. En otras palabras, donde está apuntando, todos los elementos se mueven automáticamente. Esta es la jerarquía con la que se utiliza el manejo de los huesos en un personaje. Por ejemplo, digamos que este fuera el hombro, el brazo y la mano. Entonces no es efectivo para mover el hombro, luego el brazo y luego la mano para agarrar algo, ¿no? Entonces es más fácil, más conveniente crear un sistema de cinemática inversa por medio de estos huesos que están apuntando al objetivo. Y claro, este es algo muy simple que hice acá, pero simplemente para demostrarles la diferencia entre la cinemática inversa y la cinemática de jerarquía. Aquí utilizando la cinemática inversa tenemos diferentes opciones, ¿sí? Entonces eso sería tema de otro tutorial, pero lo importante que quiero que ustedes estén muy al tanto es de cómo funciona la jerarquía dentro de Cinema 4D, para qué sirve y cómo es que funciona dependiendo si es cinemática inversa o si es cinemática de jerarquías. Un objeto que nos puede ayudar a entender un poquito más este concepto de la jerarquía inversa, de la cinemática inversa, es utilizando la figura que viene incluida dentro de los elementos, objetos tridimensionales, y aplicarle hacer editable. Presionen la tecla C para crear este tipo de elementos ya con la jerarquía totalmente aplicada, ¿sí? Aquí ustedes pueden apreciar que la jerarquía es un poquito compleja, pero se entiende perfectamente porque está todo muy bien detalladamente escrito, y eso nos ayuda a entender. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí estamos en esta parte que sería la junta izquierda, que sería el brazo. Entonces podemos ver que esta parte del brazo es el inicio de esa jerarquía. Entonces apliquemos aquí nuestras etiquetas, el Inverse Kinematics, y recordemos que entonces aplicamos nuestro final, que sería, de pronto sería este, que está dentro de esta jerarquía. Podemos ver que está todo bien adentro hasta esta parte. Entonces este sería nuestro final. Entonces seleccionamos la etiqueta y aplicamos nuestro final aquí en esta parte. Y claro, el objetivo, podemos decir que también nuestro objetivo sea ese, o simplemente creamos un nuevo objetivo, ¿sí? Ese objetivo, recuerde que me va a crear un objeto fuera de esa jerarquía que se llama izquierda effector, pero realmente le voy a llamar aquí el objetivo, de igual manera como lo hice anterior, y dejarlo acá. El icono que nos muestra acá es un objeto nulo, como pueden apreciar, y es muy útil a veces, inclusive irnos aquí a donde está el objeto, perdón, y en vez de mostrar un punto, mostrar en este caso, digamos que un círculo que no esté aplicando a la cámara, sino de tal manera que podamos verlo más fácilmente aquí, y lo podemos agrandar simplemente para cuando usted vaya a empezar a animar, entonces pueda agarrarlo sin ningún problema y no tener que meterse dentro de la jerarquía. Y ya con esto entonces podemos ver que nuestro personaje empieza a moverse de una manera más interesante y ya podemos aplicarle cierta animación. Entonces este tema de la animación de personajes es un poquito más complicado, que no puedo hablarles aquí en este tutorial, pero es un tema que de pronto puede despertar la curiosidad a muchas personas, y recomiendo que empiecen a practicar con esto mientras tocamos el tema de la animación en futuros tutoriales. Bueno, y con eso me despido. Espero que se hayan entusiasmado con este tema y charlamos entonces en la próxima.